Déjenme decirles algo que nadie en el mundo de la divulgación científica quiere admitir en voz alta. El problema para llegar a Marte no es el dinero, no es la voluntad política, ni siquiera es el estado actual de la ingeniería de cohetes. El problema es la física misma, y la física no negocia. A la física no le importan sus ambiciones, sus plazos ni sus comunicados de prensa. La física tiene un conjunto de reglas integradas en la estructura de la realidad, y esas reglas forman una barrera alrededor de este planeta que ninguna cantidad de ingeniería ingeniosa ha estado cerca de romper. Así que, permítanme explicarles el mecanismo real de por qué Marte no es simplemente difícil. Es, según las leyes de la naturaleza tal como las entendemos actualmente, efectivamente prohibido. Comencemos con lo más obvio: el espacio no está vacío. Eso suena a contradicción porque siempre lo llamamos el vacío del espacio, y técnicamente es un vacío, casi sin moléculas de gas, casi sin materia en el sentido clásico, pero está absolutamente empapado de radiación, no del tipo suave de radiación que recibes de una máquina de rayos X de un hospital. Estamos hablando de rayos cósmicos galácticos, que son núcleos atómicos, principalmente protones y núcleos de helio, acelerados a una fracción significativa de la velocidad de la luz por las ondas de choque de explosiones de supernovas a miles de años luz de distancia. Estas partículas transportan energías cinéticas que empequeñecen cualquier cosa que podamos producir en un acelerador de partículas. Un solo protón de rayo cósmico galáctico puede transportar tanta energía cinética como una pelota de béisbol lanzada a una velocidad razonable. Ahora, imaginemos esa pelota de béisbol reducida al tamaño de un protón, toda esa energía concentrada en algo 100.000 veces más pequeño que un átomo, y esas partículas están viajando a través de nosotros ahora mismo, constantemente, en todas direcciones. Aquí en la Tierra estamos protegidos de casi todas ellas. La Tierra tiene un campo magnético generado por la agitación del hierro líquido en su núcleo externo, y ese campo desvía las partículas cargadas de menor energía antes de que siquiera alcancen la atmósfera superior. Las partículas que logran atravesar el escudo magnético chocan con la gruesa capa de atmósfera, unos 10 metros de agua de protección que se encuentra sobre tu cabeza, y desencadenan cascadas de partículas secundarias que pierden su energía antes de llegar al suelo a nivel del mar. Vives dentro de una fortaleza de doble capa y nunca te has dado cuenta. Marte no tiene ninguna de esas capas. El núcleo marciano se enfrió y solidificó hace miles de millones de años. Una dinamo magnética planetaria requiere una capa líquida conductora de electricidad que gire bajo rotación diferencial, y Marte simplemente perdió esa actividad geológica. Sin el motor térmico interno, la dinamo murió. Cuando la dinamo murió, el escudo magnético se evaporó, y entonces el viento solar, un flujo continuo de partículas cargadas que emanan de la superficie del Sol, pasó cientos de millones de años erosionando la atmósfera marciana molécula a molécula. Lo que queda es una fina capa de dióxido de carbono a aproximadamente el 1% de la presión superficial de la Tierra. Esto proporciona prácticamente ninguna protección contra la radiación. Estar en la superficie de Marte significa estar expuesto al haz directo y sin atenuación de rayos cósmicos galácticos y eventos de partículas solares, sin nada entre uno y el universo. Ahora, hablemos de lo que la radiación le hace a un cuerpo vivo, porque aquí es donde la física se entrelaza profundamente con la biología. El ADN es una molécula. Es una larga y retorcida cadena de pares de bases que codifica la información que las células necesitan para replicarse y funcionar. Un protón o ion pesado que se mueve rápidamente a través del cuerpo realiza una acción muy específica. Al atravesar los tejidos, deposita energía a lo largo de su trayectoria. Los físicos lo llaman transferencia lineal de energía, y en el caso de los iones pesados, esta transferencia es enorme. La partícula arranca electrones de las moléculas, ionizándolas y dejando un rastro de destrucción química en los tejidos. Cuando ese rastro de ionización atraviesa la doble hélice de una molécula de ADN, puede romper ambas hebras simultáneamente. Esto se conoce como rotura de doble hebra. Las células poseen mecanismos de reparación para las roturas de una sola hebra, que ocurren constantemente debido al metabolismo normal. Pero una rotura de doble cadena en ambos rieles de la escalera simultáneamente es un problema fundamentalmente más difícil.
La maquinaria de reparación a menudo comete errores. Esos errores se convierten en mutaciones. Suficientes mutaciones en los genes correctos significan cáncer, y en el espacio profundo se acumulan esas roturas a un ritmo tal que la probabilidad de cáncer a largo plazo no es un riesgo estadístico, sino casi una certeza en una misión de varios años. Pero aquí está lo que hace que los rayos cósmicos galácticos sean particularmente despiadados en comparación con las fuentes de radiación ordinarias. No son haces uniformes, son proyectiles individuales de alta energía. Piénselo de esta manera: imagine que está de pie en una habitación y alguien le dispara balas microscópicas desde todas las direcciones, aleatoriamente, continuamente. La mayoría lo atraviesan sin alcanzar nada crítico, pero una pequeña fracción alcanzará algo importante. Con el tiempo suficiente, una impactará las células del cristalino de su ojo y provocará una catarata. Otra impactará un gen supresor de tumores crítico en una célula pulmonar y plantará una bomba de tiempo. Otra impactará una neurona en su sistema nervioso central y la matará. No se puede predecir qué bala impactará en qué objetivo, pero se puede calcular la distribución de probabilidad a lo largo del tiempo, y en un viaje de ida y vuelta a Marte de 3 años las cifras son realmente alarmantes. Las propias estimaciones de la NASA para una misión a Marte sitúan la dosis de radiación a lo largo de la carrera de los astronautas muy por encima de los límites de riesgo de cáncer aceptables de la propia agencia, y esos límites ya están establecidos más altos de lo que permitiría cualquier otra industria regulada. Ahora viene el problema del blindaje, y aquí es donde la física se vuelve absolutamente brutal. El primer instinto cuando se oye hablar de radiación es rodearse de metal, construir un grueso casco de aluminio, envolverlo en plomo. Esta es la respuesta intuitiva y es completamente errónea, y comprender por qué es errónea enseña algo profundo sobre cómo interactúan las partículas con la materia. Cuando un rayo cósmico galáctico, especialmente un núcleo de hierro pesado que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz, choca contra una pared de metal densa, no se detiene simplemente. Experimenta lo que los físicos llaman espalación. El núcleo entrante choca contra los núcleos de los átomos metálicos, y la colisión fragmenta la materia en una lluvia de partículas secundarias, neutrones, protones, núcleos más ligeros y piones. Es como si un proyectil de alta energía se convirtiera en una ráfaga de radiación secundaria. Una pared metálica delgada no reduce la dosis de radiación dentro de la nave. De hecho, puede aumentarla al producir esta lluvia secundaria. Imagínese intentar detener un coche a toda velocidad colocando una pared de cristal delante. El coche destroza el cristal y ahora hay miles de fragmentos a alta velocidad volando en todas direcciones. El casco metálico de una nave espacial convencional actúa como un multiplicador de radiación, no como un escudo contra la radiación. El material que detiene este tipo de radiación con mayor eficacia es el material rico en hidrógeno. El agua es la mejor opción práctica. El agua contiene 2 átomos de hidrógeno por molécula, y el hidrógeno, al ser el elemento más ligero sin neutrones en su isótopo más común, absorbe la energía entrante sin producir la misma cascada secundaria catastrófica. La física funciona porque el hidrógeno tiene la misma masa que un protón, y cuando 2 objetos de igual masa chocan, la transferencia de energía se maximiza. Es como si una bola de billar golpeara a otra de frente. La segunda bola absorbe casi toda la energía cinética, y la primera casi se detiene. Así es como se reduce y absorbe la radiación incidente. Por lo tanto, la solución es el blindaje de agua. Se necesita una capa gruesa de agua alrededor del compartimento de la tripulación. ¿Qué tan gruesa? Los cálculos sugieren que se necesitan aproximadamente de 50 a 100 gramos de agua por centímetro cuadrado de superficie para reducir la dosis de radiación a niveles aceptables para una misión de larga duración. Permítanme traducir esto a cifras prácticas. Un cilindro lo suficientemente grande como para albergar a una tripulación de 6 personas durante 3 años podría tener una superficie de varios cientos de metros cuadrados. Proporcionar 50 gramos por centímetro cuadrado de agua sobre esa superficie significa que se necesitan cientos de miles de kilogramos de agua solo para el blindaje contra la radiación. Esos son cientos de toneladas métricas de agua que hay que levantar de la superficie de la Tierra y acelerar hasta la velocidad de transferencia a Marte. Y aquí es donde la ecuación del cohete lo arruina todo. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky es una de las que, de la masa con la que se empieza,
el cohete completo más el propulsor, a la masa con la que se termina, solo la carga útil en el destino es una función exponencial del cambio de velocidad que se necesita. La ecuación es relación de masas igual a E elevado a la potencia de delta V dividido por la velocidad de escape. El cambio de velocidad necesario para ir de la órbita terrestre baja a una trayectoria de transferencia a Marte es de aproximadamente 4 km por segundo. Los cohetes químicos tienen velocidades de escape de alrededor de 4 km por segundo. Eso da una relación de masas de aproximadamente E elevado a la potencia de 1, que es alrededor de 2,7. Entonces, se necesita una masa inicial 2,7 veces la masa final. Eso significa que más de la mitad de la masa inicial tiene que ser propulsor. Ahora, añada cientos de toneladas métricas de escudo de agua a la nave. Esa agua es parte de la masa de la carga útil. Para llevar esa agua a Marte, se necesita un propulsor cuya masa sea un múltiplo considerable de la del agua, pero los tanques de propulsor tienen masa. Y los motores necesarios para impulsar toda esa masa también tienen masa. Se necesita más propulsor para impulsar el propulsor. Cada kilogramo que se añade a la carga útil requiere aproximadamente de 2 a 3 kWh de propulsor, lo que requiere más estructura para contenerlo, lo que a su vez requiere más propulsor para impulsar la estructura. La ecuación es exponencial. La ecuación del cohete no añade requisitos linealmente, sino que los acumula. Cuanta más masa se intenta levantar, peor se vuelve el problema de la fracción de masa, y este efecto se propaga hasta que la arquitectura de la misión colapsa bajo su propio peso. Los ingenieros lo llaman la tiranía de la ecuación del cohete, y no es un problema de diseño ingenioso ni de mejores materiales. Es una consecuencia matemática del hecho de que hay que transportar la propia masa de reacción. Cada kilogramo de carga útil que se quiere entregar a Marte debe pagarse con propulsor, y ese propulsor tiene que acelerarse, por lo que necesita más propulsor, y así sucesivamente. El universo ha tendido una trampa. Para proteger a la tripulación de la radiación se necesita un escudo de agua pesada. Para impulsar este escudo a través del espacio se necesitan enormes cantidades de propelente. Para transportar tales cantidades se necesita un cohete gigantesco. Y un cohete gigantesco con tanques y motores pesados requiere aún más propelente para elevarse, lo que aumenta aún más su peso, reduciendo drásticamente la fracción de masa hasta el punto de que resulta físicamente imposible despegar. El cohete más grande jamás lanzado, el Saturno V, que llevó humanos a la Luna, podía colocar unas 45 toneladas métricas en una trayectoria translunar. Una misión a Marte con un escudo de agua adecuado podría requerir una carga útil de un orden de magnitud mayor solo para el agua, sin contar la cabina de la tripulación, los sistemas de soporte vital, el equipo de aterrizaje, el hábitat de superficie, el vehículo de retorno y los alimentos. Ninguna arquitectura de cohete químico puede salvar esa brecha. No porque no nos hayamos esforzado lo suficiente, sino porque la física de la combustión química, la energía máxima que se puede extraer al romper y formar enlaces moleculares, tiene un límite estricto en la velocidad de escape, y ese límite está fijado por la química cuántica. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿qué hay de la propulsión nuclear? Un cohete termonuclear utiliza un reactor de fisión para calentar el propulsor a temperaturas mucho más altas, lo que aumenta la velocidad de escape. Teóricamente, se pueden alcanzar velocidades de escape de 8 a 9 km por segundo, aproximadamente el doble que las de los cohetes químicos. Esto suena como una mejora significativa, y lo es, en términos de eficiencia del propulsor, pero incluso duplicar la velocidad de escape solo cambia moderadamente la exponencial en la ecuación del cohete, y un reactor nuclear tiene su propia penalización de masa enorme. El blindaje del reactor necesario para proteger a la tripulación de la radiación del reactor es considerable, y aún hay que lidiar con el problema de los rayos cósmicos galácticos, además del problema de la radiación del reactor. Se está añadiendo complejidad y masa para resolver un problema, mientras que las matemáticas fundamentales de la fracción de masa siguen limitando el sistema total. Y ni siquiera hemos hablado todavía de los eventos de partículas solares. Se trata de erupciones masivas y repentinas de partículas energéticas provenientes del Sol, impulsadas por eyecciones de masa coronal. Un evento severo de partículas solares puede proporcionar una dosis de radiación extremadamente peligrosa en cuestión de horas.
produciendo enfermedad por radiación, náuseas, vómitos, supresión de la médula ósea y potencialmente la muerte por síndrome de radiación agudo en dosis suficientemente altas. En la Tierra, el campo magnético y la atmósfera las detienen por completo. En una nave de tránsito a Marte con un blindaje mínimo, un evento importante de partículas solares durante el viaje podría ser una emergencia mortal para la tripulación. El problema es que no se pueden predecir con suficiente antelación. La luz de la erupción llega a la Tierra 8 minutos después del evento. Las partículas en sí llegan entre minutos y días después, dependiendo de su energía, pero las partículas de mayor energía de un evento rápido pueden llegar en 30 minutos. Se necesita un refugio contra tormentas, un pequeño refugio fuertemente blindado dentro de la nave con un blindaje de agua muy denso, donde la tripulación pueda refugiarse con poca antelación. Ese refugio contra tormentas añade masa, todo añade masa, y la ecuación del cohete penaliza cada kilogramo exponencialmente. En la superficie marciana la situación es algo diferente, pero no mejor. Ya no estás en tránsito, así que puedes usar la masa del planeta como escudo al construir bajo tierra. Varios metros de regolito marciano sobre tu cabeza proporcionan una protección razonable contra los rayos cósmicos galácticos y detienen por completo los eventos de partículas solares. Los hábitats subterráneos excavados en la roca marciana o cubiertos con profundas capas de regolito son una estrategia de protección físicamente viable para una base en la superficie. Pero entonces has construido una instalación subterránea permanente en un planeta sin agua líquida en su superficie, con una atmósfera irrespirable, sin campo magnético, con un suelo que contiene percloratos, tóxicos para los humanos y temperaturas superficiales que oscilan entre 60 de Hacklito y casi el punto de congelación en las mejores zonas ecuatoriales. No estás colonizando un planeta, estás ocupando un búnker en un mundo activamente hostil. El problema de fondo es que Marte no es una versión ligeramente más difícil de la Tierra, es un cuerpo geológicamente muerto, la tectónica de placas que recicla el carbono y los minerales en la Tierra, la dinamo magnética que protege la biosfera, la densa atmósfera de nitrógeno y oxígeno, los océanos de agua líquida que regulan la temperatura, impulsan el clima y hacen posible la bioquímica. Todos estos son productos de la misma fuente de energía subyacente. La Tierra es geológicamente activa porque tiene un interior caliente con calor radiogénico proveniente de la desintegración del uranio y el torio, calor residual de su formación y la energía del impacto que formó la Luna que aún irradia lentamente hacia el exterior. Marte es más pequeño, se enfrió más rápido, la geología murió y un planeta geológicamente muerto no puede mantener un campo magnético. Un planeta sin campo magnético no puede retener una atmósfera densa contra la implacable presión del viento solar, y un planeta sin una atmósfera densa está bañado en radiación que hace que la superficie sea químicamente estéril y biológicamente letal. Hay aquí una profunda lección de física que va más allá de Marte específicamente. La habitabilidad de un planeta no es una propiedad fija y permanente, es el resultado de un sistema dinámico mantenido por flujos de energía continuos. La Tierra es habitable ahora mismo porque posee la combinación adecuada de calor interno, parámetros orbitales, masa, campo magnético y química atmosférica. Y todos estos factores están interconectados. Si se tira de un hilo, todo el entramado se deshace, como ocurrió en Marte hace miles de millones de años cuando su núcleo se enfrió. El universo no le debe a ningún planeta en particular un clima habitable. La Tierra tuvo suerte de una manera muy específica y físicamente cuantificable, y la probabilidad de encontrar esa misma combinación de factores en otro lugar de nuestro sistema solar dentro de un radio de viaje resulta ser prácticamente nula. Así pues, al considerar todos estos factores, se crea un ciclo absolutamente cerrado de limitaciones físicas. Los rayos cósmicos de las ondas de choque de las supernovas transportan energías cinéticas capaces de destrozar el ADN. El único escudo práctico es el agua. Un escudo de agua adecuado pesa cientos de toneladas métricas. Transportar cientos de toneladas métricas a través del espacio interplanetario requiere masas de propulsor que hacen que los cohetes químicos sean físicamente imposibles de escalar. Y los cohetes nucleares son ligeramente mejores, pero aún así se enfrentan a dificultades matemáticas derivadas de la fracción de masa exponencial. El destino en sí es un desierto de vacío
geológicamente muerto, magnéticamente desprotegido, atmosféricamente desprovisto de percloratos, donde cualquier habitabilidad a largo plazo en la superficie requiere vivir bajo tierra. La física no ha prohibido la exploración de Marte por despecho, simplemente ha construido un conjunto de ecuaciones y propiedades de los materiales que interactúan de tal manera que el costo de ingeniería se dispara mucho más allá de lo que cualquier tecnología plausible a corto plazo puede abordar. La ecuación del cohete no se va a derogar. La relación entre la transferencia lineal de energía y las rupturas de doble cadena de ADN no va a cambiar. La tasa de enfriamiento del núcleo de un planeta pequeño es un hecho de la termodinámica que ya se agotó hace 4.000 millones de años. Lo que podemos hacer y lo que probablemente haremos es enviar sistemas robóticos. Los robots no tienen ADN, no sufren de enfermedad por radiación, no necesitan protección contra el agua, ni atmósfera respirable, ni protección contra los percloratos. Una nave espacial robótica es un sistema mucho más ligero y simple que puede ser adecuadamente reforzado contra la radiación con una pequeña fracción del costo adicional de masa que implicaría una tripulación humana. La física no es igualmente hostil a todo tipo de exploración, es específica, precisa y casi elegantemente hostil a las máquinas biológicas basadas en carbono, que contienen agua y dependen del ADN que somos, y eso no es falta de ambición. Es el universo diciéndonos exactamente de qué está hecho y cuán en serio se toma sus propias reglas.